¿Por qué será que nosotros los cristianos experimentamos derrotas espirituales incluso después de haber obtenido lo más preciado que poseemos, que es la salvación de nuestras almas? Algunos se burlan de la idea de un diablo que es real, pero las Sagradas Escrituras afirman que realmente Satanás existe. Y sus objetivos son poder alejarnos de Dios y frustrar los planes de Dios y causar división entre nosotros. En esta enseñanza de hoy compartiremos el campo de batalla de Satanás y sus muchos esfuerzos por desviarnos de nuestro galardón y las maneras en que la palabra de Dios es nuestra mayor protección contra las mentiras del enemigo. Algunas personas que ya han recibido a Jesucristo como Salvador sufren derrotas una y otra vez porque no se dan cuenta de que tienen un enemigo espiritual, que ese es el diablo. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas personas de hoy en día dudan de que realmente el diablo exista, pero no debes olvidar que la Biblia enseña que Satanás es real y que su meta consiste en alejar a las personas de Dios y en frustrar el plan divino y en poder causar una división. El diablo es un mentiroso y nadie está libre de sus engaños. Así que para poder mantenernos firmes ante sus mentiras, los creyentes en Cristo debemos conocer sus estrategias. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, y este es tu canal Escudriñando las Escrituras. Y en el día de hoy estaremos compartiendo una enseñanza que promete traerte luz a través de las Escrituras. Y el tema que estaremos tratando etimológicamente es acechanzas del diablo es igual a metodías. Ya regresamos. Muchas veces nos hacemos esta pregunta: ¿qué es un ataque satánico? Un ataque satánico es un asedio deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma, cuerpo o en los tres aspectos. Estos ataques pueden suceder en cualquier momento o provenir de cualquier dirección. El diablo trata de hacernos tropezar cuando estamos más débiles y sabe a quién o qué usar para poder lograr su objetivo. Casi siempre nos tienta con aquello que no necesitamos o que no debemos buscar en el objetivo de hacernos caer. En Romanos 8:5 la Biblia dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, eso es vida y paz. Los pensamientos de los que no son salvos son gobernados por lo que el apóstol Pablo llama la carne. Y esto trae como resultado la muerte espiritual. El apóstol no se refiere al cuerpo físico, sino a una motivación interna que se opone a la voluntad de Dios. Por otro lado, el Espíritu de Dios mora en los creyentes para poder gobernar sus pensamientos y acciones de acuerdo con los deseos del Señor y para poder brindarle la vida y la paz que solo Cristo puede darnos. Ahora, ten presente esto: la mente, ese es el campo de batalla de Satanás, el diablo. El diablo se infiltra en el mundo con sus mentiras e incluso los cristianos podemos ser engañados a través de esa estrategia. En todo momento, él está listo para introducir sus ideas en nuestra mente y poder desviarnos al tratar de convencernos de que no sufriremos las consecuencias de nuestro pecado. Si creemos sus mentiras y desobedecemos a nuestro Padre Celestial, entonces, y es cuando solamente entonces, seremos disciplinados por nuestra desobediencia. Pero el Espíritu Santo también nos recuerda
que somos hijos de Dios y que nuestros pecados ya han sido perdonados por medio de la muerte de Cristo en la cruz y por lo que nunca seremos separados de nuestro Salvador. Ahora existe una estrategia que tiene Satanás. Él dirige nuestra atención hacia una necesidad o hacia un deseo. Esta estrategia comenzó en el ambiente perfecto del huerto del Edén, cuando Satanás desvió la atención de Eva para que no se fijara en la provisión abundante de Dios, sino solo en aquello que le había sido prohibido, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás nos tienta con cualquier sentido físico que nos logre preocupar demasiado, ya sea el gusto, el olfato, el oído, el tacto o la vista. Dios dice que nuestros sentidos son buenos. Él nos los dio para disfrutarlos dentro de sus límites, pero aventurarse fuera de la intención de Dios con los sentidos se convierte en un intento de satisfacer nuestras necesidades lejos de la voluntad de Dios. Hacer que quieran adquirir cosas hasta el punto de inclinarse, ese es el deseo de Satanás. Mantenerlos distraídos, haciendo que sus ojos deseen más y más cosas. Satanás tentó a Eva llamando su atención a aquello que tenía buen aspecto. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás le mostró a Jesús los reinos del mundo y le dijo que él podía tenerlos todos. Satanás nos muestra las cosas más nuevas, las cosas más grandes y supuestamente mejores de este mundo, tratando de llegar a atraernos para que pensemos que fuera lo que debiéramos de tener. Él nos tienta a pensar, esto me hará sentir satisfecho, esto me hará sentir feliz. Y luego esas cosas se desgastan, se descomponen, envejecen y revelan que las cosas materiales, esas son temporales. El diablo ha usado esa misma táctica desde ese momento para despertar la lujuria, codicia y envidia. Satanás tentó a Jesús diciéndole que se tirara del punto más alto del templo y ordenara a los ángeles que lo salvaran. Hubiera sido muy interesante y habría elevado el estatus de Jesús ante los ojos del mundo. Y de la misma manera, Satanás nos tienta a que tratemos de ser superiores a los demás. Y erróneamente creemos que debemos convertirnos en algo que el mundo considera digno. Esto crea una necesidad dentro de nuestra carne para que las personas nos reconozcan y nos elogien y nos veneren y acaricien nuestro orgullo. Hay un plan que Satanás tiene. Si Satanás no puede atrasarte, entonces te adelanta. Entonces nos atrevemos a jactarnos de todo lo que somos. Promete que al alcanzar lo que deseamos, no sentiremos satisfechos por aquello que está fuera de la voluntad de Dios y no puede producir un gozo duradero, sino solo destrucción para nuestras almas. Él escoge el momento oportuno después de haber ayunado durante 40 días. Satanás se acercó al Señor Jesucristo para tentarlo a que se convirtiera las piedras en pan para satisfacer su hambre. Y sin embargo, Cristo no había venido para servirse a sí mismo, sino para obedecer a su Padre Celestial. De la misma manera, el diablo se nos acerca cuando estamos hambrientos, enojados, solitarios o cansados. Y en esos momentos como esos debemos hacer una pausa para reconocer si estamos ante un ataque satánico en nuestro punto mayor de vulnerabilidad. Él crea duda en nuestra mente y su objetivo principal es la palabra de Dios, crear duda de lo que la palabra dice. Satanás desea que los cristianos usemos nuestro razonamiento para poder desobedecer, al poder malinterpretar porciones bíblicas o al usarla fuera de contexto para justificar nuestras propias concupiscencias.
te quiero dar un consejo. Cuando vayamos a la Escritura, no vayamos buscando probar un punto de vista basado en tus concupiscencias, sino ve con un espíritu enseñable. Y acuérdate que Él es padre de toda mentira. Él quiere que caigamos en discusiones. No debemos debatir con las tentaciones, sino rechazarlas. Cuando Jesús se vio tentado por Satanás en el desierto, siempre respondió de la misma manera: escrito está, y luego citó un pasaje de la Biblia. Los mandamientos de Dios no tienen el propósito de alejarnos de lo que es bueno, sino de protegernos de la destrucción que produce el pecado. Él usa el engaño. Engañar consiste en confundir, al oscurecer la verdad de Dios. Satanás trata de aquello que es malo sea visto como algo que sea bueno. Él quiere crear división e intenta convencer a los jóvenes de que la Biblia es un libro que es anticuado. Su meta consiste en reemplazar la unidad, la familia y la iglesia con conflictos de desconfianza y división. Y como la palabra de Dios promueve armonía y paz, comienza por sembrar dudas acerca de sus enseñanzas. Y su meta, no debemos olvidar, que es destruirnos. Si logra convencer a las personas de que duden de una porción bíblica, también puede persuadirlas para que la rechacen. De hecho, los versículos relacionados con la tentación que enfrentan serán los primeros que desecharán. Querido, aquí es donde debemos parar y recordarnos a nosotros mismos que no tenemos por qué ser rehenes de Satanás. Ya conocemos sus planes y ya conocemos sus trampas. Y el poder del enemigo es nada en comparación con las promesas liberadoras que Dios tiene preparado para ti y para mí en este día. Existe una gran diferencia entre las respuestas de Eva a Satanás y las respuestas de Jesús a Satanás. Eva dialogó con Satanás y le permitió tejer su telaraña enmarañada de justificaciones. Pero sin embargo, Jesús citó versículos de Deuteronomios en respuesta a cada tentación. Está escrito. E inmediatamente le cerró el camino a Satanás con la verdad de Dios. ¿Cuál será nuestra respuesta ante los dardos del fuego del maligno? Esa decisión solo es nuestra, momento a momento, decisión tras decisión, paso a paso, operaremos con la verdad poderosa de Dios, o usted va a permitir que Satanás nos enrede en sus mentiras. En el día de hoy quiero orar juntamente contigo. Repita conmigo esta oración. Amado Señor, gracias por hacerme consciente de los planes del enemigo en contra mía. Declaro hoy que si bien el enemigo puede ser cruel, no será victorioso en mi vida y que ningún arma forjada en mi contra prosperará. Y quiero darte las gracias por dejarme saber que contigo puedo caminar en la verdad y en la luz en el nombre de Jesús. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.